Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén con nosotros hoy como cada día. Recuerden, señores, que estamos cada día a través de Señal de Vida y sábados y domingos a través de Supercanal. Gracias a toda esa familia que nos reporta sintonía en los diferentes medios, tanto por Facebook, YouTube, Instagram. Gracias por pertenecer a nuestro espacio. Hoy, como ustedes saben, cada vez que yo estoy aquí, Neri Esteve brilla por su ausencia, así que si la ven por ahí, le mandan un abrazo a mi madre querida, diciéndole, doña Neri, ¿por qué que usted deja a Héctor Armando solo en el programa? Y la realidad es que ese abueleo de mi madre se ha convertido ya en un problema. Los nietos están aquí ahora en la ciudad y ella lo que está es dedicada a abuelear y ha abandonado el arte de curar, pero ustedes le mandan un abrazo si la ven en la calle. Señores, hoy tenemos un programa diferente. Sabemos que en el arte de curar hemos tratado de abarcar temas no solamente desde el punto de vista de salud. Y cuando hablamos de salud es esa parte que va más allá del bienestar meramente físico. Y estamos hablando de ese bienestar mental, de ese bienestar emocional, de ese bienestar del punto de vista económico, a sabiendas de que la la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad. Y así hoy tenemos un programa diferente. Tenemos con nosotros a la licenciada Paola Félix, quien es abogada y quien tiene una especialización justamente en mediación de conflictos. Así que aquellas personas que quieran tener un pequeño tip, algún tipo de noción sobre cómo mediar en algún conflicto y cuándo buscar algún tipo de asistencia de un abogado que tenga experiencia y formación en este proceso, creo que este programa es para usted. Así que aquí en El Arte de Curar, repito, preocupado por todas esas aristas en el cual usted pueda ser mejor persona y sobre todo tener una vida más plena, quédese por ahí que lo que vamos a conversar con la licenciada Félix es algo bastante interesante. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada, licenciada Paola Félix. Gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Gracias, doctor. El placer es mío y un honor estar con su audiencia también, que sé que es muy rica y usted tiene una gran reputación como médico y para mí un honor estar aquí en este espacio. Licenciada Félix, vamos a entrar en materia de una vez, porque cada vez que hablamos de abogado, la gente solamente piensa en el abogado que defiende al narcotraficante. El pica pleito. Solamente piensa en el abogado que saca uno cuando uno tiene un problema con una riña, un accidente automovilístico. Sin embargo, en pocas ocasiones escuchamos hablar de un abogado que media en un conflicto. La primera pregunta tiene que ser, si estoy viendo El Arte de Curar y digo, no he escuchado hablar nunca de un abogado que medie conflictos, la pregunta es, ¿cuál sería el proceso formativo para que un abogado se pueda reconocer o llamar como mediador en conflictos en este tipo de ambientes? Por favor, Sí, licenciada. claro que sí, doctor. Para mí es muy importante puntualizar que la mediación es un método alternativo para resolver conflictos y que es una profesión multidisciplinar que se nutre de múltiples disciplinas. Por lo tanto, no solo los abogados o abogadas pueden acceder a esa formación, sino que cualquier persona interesada o que sienta esa vocación o que tiene ciertas cualidades para resolver conflictos se puede formar. La mayoría de los mediadores y mediadoras que conozco son abogados, abogadas, psicólogas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos también. Es decir, la mediación está abierta, tiene las puertas abiertas para cualquier profesional que desee especializarse en esta rama. Entonces, dicho esto, realmente hay diplomados, certificaciones, maestrías, es decir, es amplio el camino que se recorre y por todo eso he pasado yo a los fines, cursos y demás, de cada día más, y todavía lo sigo haciendo, pues ser una mejor mediadora. Cuando usted me preguntó que cómo me presentaba, yo le dije que como mediadora y experta en resolución de conflictos, porque realmente nunca me presento como abogada, porque en verdad mi labor es exclusivamente como mediadora. Y la gente dirá, ¿y cómo es eso, un abogado que solo es mediador? Bueno, precisamente lo que a mí me apasiona es ayudar a las personas a que, ya sea en el ámbito familiar, laboral, comunitario, sanitario también, puedan, cuando tienen un conflicto, apoyarse en mí como una tercera persona neutral para dirigir esa conversación y ver hasta dónde nos puede llevar y ojalá nos lleve a un feliz acuerdo. O sea que es mucho el recorrido y particularmente yo he tenido el privilegio de formarme, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con otras universidades como la Universidad Católica de Salta también en Argentina, otras entidades en otros países.
Y de verdad que aquí lamentablemente no hay esa posibilidad, o sea que he tenido siempre que hacer esfuerzo de volar hacia afuera. Paola, generalmente cuando uno le dice a su papá, a su mamá, voy a estudiar Derecho, tu papá entiende que tú vas a hacer Derecho laboral, Derecho penal, Litigio. Derecho civil, Derecho internacional. Pero cuando tú le dijiste a tu familia, yo voy a hacer mediación de conflictos, la pregunta es, ¿qué te dijo tu familia? Porque la realidad es que, repito, como bien lo mencionas, en República Dominicana, eso no se conoce. Sí. Eso no se ve, eso no se ventila. Y es muy raro que alguien vaya donde un abogado, porque habitualmente ya cuando uno se centra en ir donde un abogado, habitualmente uno lo que va es con el deseo del pleito, con el deseo de ganar. Entonces, Sí. que me salte un abogado con vamos a mediar, vamos a tratar de resolver el conflicto sin tener que llegar a un tribunal. La pregunta es, ¿cómo nació eso en ti y cómo fue la respuesta de tu familia cuando se lo dijiste? ¿Cómo se lo dijiste y cómo reaccionaron? Por favor, Paola. Mira, realmente fue algo muy natural. Yo le dije, papi, tengo mucho interés en empezar a desarrollarme como mediadora. Le expliqué, mira, en la Universidad de Buenos Aires hay un programa en el ámbito del posgrado y papi me apoyó en absolutamente todo. Pero él entendía lo que tú le estabas diciendo, porque la realidad es que todavía yo te estoy entrevistando aquí y yo no entiendo bien. Yo espero que este programa le sirva a nuestro público y me sirva a mí también para entender qué es lo que tú haces. Claro. Por favor, continúa. Yo pienso que la gran ventaja mía fue que, bueno, mi mamá es psicóloga y mi papá es profesor universitario en el ámbito de las letras, es poeta, escritor. Entonces nosotros somos muy pro paz, propugnamos por la paz, por la justicia social, por la solidaridad, por ayudar a otros. Y obviamente yo sé que la mediación no es la parte más lucrativa del derecho, hay que ser honestos, pero precisamente en mi familia lo que, digamos que la guía y el faro ha sido hacia ayudar a las personas, ayudar a los demás. Entonces, él no pensó en si iba a ganar mucho, iba a ganar poco, si iba a ser rentable o no iba a ser rentable, sino que vio que realmente es un servicio a la humanidad, ayudar a que la gente tenga paz en sus comunidades, en las escuelas, en los hospitales, en las comunidades, en las empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, de verdad que no me fue para nada difícil que me apoyaran en esto. Ellos están más que felices. Y de hecho, mami me decía, ¿dónde vas a estar? ¿En qué entrevista? Te quiero ver. Y ella todas las entrevistas las reenvía a los grupos de WhatsApp que tiene. Bueno, en fin, o sea, ellos están felices porque yo estoy feliz y saben que es una contribución importante y necesaria realmente en nuestro país. Doctora Feli, licenciada Feli, una preguntita rápido, Paola. Cuando uno evalúa el proceso de la mediación de conflictos, y repito, mencionaste algunas especialidades o algunas profesiones en las cuales uno entiende que sí, que es algo hasta normal y habitual. Hablaste de psicólogos, hablaste de sociólogos, hablaste de antropólogos, hablaste de un grupo de personas que posiblemente o quizás tengan que utilizar esas herramientas porque habitualmente uno piensa en ese conflicto de familia. Pero desde el punto de vista de una litis, los bufetes de abogados en este país tienen tradición de ese tipo, de esa figura, de esa entidad. Cuando uno llega al evento es algo obligatorio, porque la realidad, repito, es muy difícil que lo primero que las personas te digan cuando tú llegas es esa situación. Claro. Mire, empecemos por decir que vivimos en una sociedad muy confrontativa, muy competitiva. El que pega primero pega dos veces. Y de pronto, pues eso permea todo el accionar de muchas profesiones, incluyendo el abogado, donde obviamente lo que se le ha enseñado es argumentar, contraargumentar, ir a juicio, litigar, ganarle al otro, darle el brazo a torcer, o sea, torcerle el brazo, quebrar la voluntad, ganar a veces a como de lugar. Y muchos de mis profesores se hacen una pregunta, no te preguntan cuál es tu formación de base, sino cuál es tu deformación de base. Porque resulta que el hecho de tú ser abogado, intentar ser mediador es todo un reto, porque tú vienes de una profesión donde, vuelvo y digo, lo que te educan es para ganar la pelea a como dé lugar, ¿no? Dentro de lo ético y de lo íntegro. Pero verdaderamente lo que nos falta es empezar a sembrar en la sociedad una cosmovisión o una cultura de la colaboración, de la unidad, de la armonía, de cómo nosotros empezamos a ver que si tenemos un conflicto, trabajar con el otro para resolverlo y no trabajar contra el otro. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la mediación no es terapia, aunque tiene efectos terapéuticos, pero el hecho de tú ser psicólogo también te trae una deformación de base, porque
de ninguna manera en la mediación se hace terapia. Entonces, es mucho lo que uno tiene que dejar detrás de su propia profesión de base para abrazar esto que es una profesión totalmente distinta, que se nutre de muchísimas ramas, que tiene sus propias particularidades y que de verdad que, como le digo, es todo un reto decir, soy un profesional de la psicología o del derecho y voy a mediar. O sea, mucho de lo que hacemos en esas dos profesiones no se deben hacer en una mesa de mediación. Y ya luego podemos entrar un poquito más en detalle. Señores, estamos conversando con la licenciada Paola Félix, quien es abogada y especialista y mediadora de conflictos. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos colocando un ejemplo que en República Dominicana se vive a diario. Dejaron una herencia y los hijos ahora se están matando. El papá y la mamá en la tumba están brincando, esos huesitos están justamente saltando, viendo cómo esa familia se desbarata. Y en este caso trataremos de conversar con la mediadora, con la experta en conflictos, la licenciada Paola Félix, sobre ese ejemplo tangible y palpable. Así que no se vayan, quédense en un momento, regresamos aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCI, agradeciendo que continúen con nosotros. En el día de hoy tenemos a la licenciada Paola Félix, abogada, quien de paso nos habla sobre la mediación de conflictos y sin tener que llegar a los tribunales, a ese proceso que, como ella dice, yo te doy una galleta primero en un tribunal, porque como decimos aquí, y le estoy citando, el que da primero, da dos veces. Y el que bebe primero, bebe agua limpia. El dominicano entiende que lo primero es tratar justamente de hacer daño o tratar de aprovecharse. Entonces, si evaluamos ese proceso, doctora, licenciada, quedamos con lo siguiente. Mencionamos un ejemplo en el cual en República Dominicana las familias se desbaratan. Las tragedias aparecen todos los días en titulares de periódicos y en medios. Sí. Una familia porque dejaron una herencia y los hermanos, independientemente de que sea del primer matrimonio, del segundo matrimonio, la viuda que queda por ahí, que no es la mamá de los primeros muchachos, se genera todo un enjambre de chismes. Se quiere aprovechar, no me quiere dar lo que me toca. ¿De qué manera un abogado que no se dedique específicamente a la parte que tiene que ver de tierras, como dicen aquí, ese litigio de propiedades, cómo pudiera mediar en una familia con características como la dominicana, por favor? Y eso es un ejemplo sumamente palpable, porque quizá usted se encuentre en este momento viviendo ese drama y quizás papá Dios hizo que usted prendiera la televisión, pusiera señal de video super canal y esté viendo El Arte de Curar. Doctora Félix, cuénteme usted. Mira, excelente ejemplo porque es un ejemplo del día a día. Cuando el mediador funge como mediador y no como abogado, en la mediación generalmente las partes se asisten de abogados, porque es importante saber que la mediación no busca dejar de lado a aquellos profesionales del derecho que están orientando y asistiendo a las partes en conflicto. El abogado que funge como mediador y que está preparado para hacerlo, o cualquier otro profesional de otra rama que igual se haya formado como mediador y esté haciendo la labor de mediador, lo que hace básicamente es, en primer lugar, invitar por separado a cada una de las partes en ese conflicto, que en este caso digamos que es un conflicto por herencia, que digamos hay una crisis, el conflicto está en su crisis, producto de que hay una herencia que colectar o que cobrar, pero posiblemente ahí de alguna manera desembocan una serie de conflictos con distintos matices que datan de distintos tiempos, conflictos de distinta naturaleza que entonces explotan en esa crisis que genera la muerte de los progenitores o del último progenitor y la lucha por los bienes, que muchas veces, como tú bien mencionabas, puede terminar en una tragedia. Yo he visto casos que han terminado en muertes y es muy lamentable. Entonces, ¿qué hace el mediador en este caso? A cada parte interesada en participar de la mediación, digamos que son 3 hermanos, les invita de manera separada a lo que llamamos sesiones de premediación. Pueden perfectamente venir con sus abogados asesores y en esa sesión de premediación el mediador lo que hace es que le orienta, les dice lo que es la mediación, cuáles son sus características, sus beneficios, qué no puede obtener en una mediación, qué sí puede obtener, qué puede esperar, cuáles son las reglas de juego, escucha sus preocupaciones, sus temores, sus miedos, sus dudas
Y aclarado todo esto y también conocer qué expectativas tiene de ese proceso, qué le gustaría al final obtener del proceso de mediación, se escucha cada una de las partes por igual, de manera separada, y si están dadas las condiciones de mediabilidad y conciliabilidad, dentro de las cuales están, por ejemplo, el tema de la voluntariedad, que las personas de manera voluntaria van a asistir a la mediación, no que se le está obligando, no que se le está coaccionando, que tampoco hay una violencia presente y vigente, donde de pronto una de las partes no hay un buen balance del poder y haya una de las partes que esté muy débil y que de pronto tenga que acceder a todo lo que quieran los demás porque se siente débil o vulnerable. Hay una serie de elementos que como mediadores y mediadoras nosotros vemos, y si están dados esas condiciones de mediabilidad y conciliabilidad, entonces se pasa a lo que es una mediación conjunta. Generalmente las premediaciones pueden tardar entre 1 hora, hora y media, y por igual la mediación. En una sola mediación no se va necesariamente a resolver ese conflicto, sino que muchas veces eso requiere 2 o 3 sesiones de cerca de hora y media para poder escuchar todos los puntos de vista e ir llegando a acuerdos de manera progresiva. Una pregunta, ¿sí? Paola, disculpa que te interrumpa. Sí. Muchas veces se dice que el que contrata, por ejemplo, al mediador, lo que quiere es buscar una tajada mayor. La pregunta es, en ese escenario, ¿cómo el mediador puede desligarse de esa parte de ser visto como alguien que está tomando partido? Porque en ocasiones, hay que decirlo, a veces cuando una pareja va a terapia, el marido, si la que está ahí dando la terapia es una mujer, le dice, tú estás poniendo del lado de ella porque usted es mujer. En este caso en particular, si usted como mediadora va por una de las partes, yo pudiese quizá pensar que usted está diciendo eso porque usted está paga por la otra persona. ¿Cómo se puede desligar esa parte a la hora de la mediación? Es muy importante, Balcácer, y ahí entonces entramos en cuáles son los principios de la mediación. Uno de los principios de la mediación es la imparcialidad. El mediador es totalmente imparcial. No puede en ninguna manera y de ningún modo ser ni hacer ver que está de parte de una de las partes en conflicto. Es decir, nosotros guiamos el diálogo y la conversación en este proceso de mediación que todavía no lo hemos definido, tenemos que irlo definiendo para que la gente, digamos, que comprenda mejor esta figura o este instituto, como el Instituto de la Mediación, y básicamente lo que uno hace es mostrarse y ser totalmente imparcial, darle a cada quien el tiempo justo para hablar, no atacar a ninguna de las partes, no darle más tiempo a uno que a otro, no reaccionar ante lo que cualquiera de las personas pueda decir ni a favor ni en contra, porque estamos de verdad en el justo medio asistiendo a cada una de las partes para que todos puedan, ojalá, llegar a un acuerdo. O sea que yo pienso que una manera de legitimarse como mediador o mediadora es precisamente mostrándose totalmente imparcial, de manera que ninguna de las personas que participan de la mediación puedan decir, esta señora está a favor de fulano o esta persona se está inclinando hacia fulano. Otro de los principios de la mediación es la neutralidad. Yo no puedo dejar que mis propios valores o mis propios principios me creen prejuicios ante las partes. Ellos tienen su propia realidad, su propia vivencia, su propio sistema de valores, su propio sistema de creencias, y yo no estoy como mediadora para juzgar, ni para reclamar, ni para poner cara de asco, cara de duda, cara de miedo, cara de susto. O sea, tengo que escuchar desde que dicen que la neutralidad no existe, pero desde la mayor neutralidad posible, que las personas no se sientan ni atacadas, ni maltratadas, ni menospreciadas, que haya un espacio en el que la gente se puede expresar libremente y sientan que yo, Paola Félix, como mediadora, les estoy escuchando con igual respeto, con igual comprensión, con una escucha empática, con una escucha activa. Paola, en ocasiones en ese tipo de conflicto de las herencias hay un problemita, y es que los primeros hijos muchas veces entienden que esa arpía que destruyó el hogar de su papá y de su mamá, ahora se quiere quedar con todo eso que su papá hizo en su primer matrimonio. Y ahora se quiere favorecer. Desde el punto de vista del derecho, la parte que tiene que ver con la conducta y los sentimientos, ¿cómo se maneja? Porque muchas veces dicen que el abogado no tiene hígado, no tiene riñones, no tiene corazón. Dicen que la autopsia en los abogados es muy fácil porque no tienen nada de eso. Entonces la pregunta es, del punto de vista conductual, porque ya lo dijiste, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, sociólogos, tienden a hacer el proceso formativo de mediación.
pero desde el punto de vista del derecho, ¿cómo abordar ese tipo de situación que sabemos que sale a flor de piel? Porque siempre sale, no una mala palabra, pero sí algún epíteto no muy cariñoso dirigido hacia la familia nueva, entre comillas, de esa persona que murió. Claro, recuerda que te dije que venía más que como mediadora que como abogada, porque realmente mi labor principal es esa. Entonces, como mediadora, cualquier profesional de cualquier rama que sea mediador, en el espacio de la mediación, las emociones son bienvenidas. Yo tengo un profesor muy querido que dice que los conflictos no son de derecho, sino que tienen que ver con las relaciones entre las personas, que de pronto están plasmadas una serie de normas en las leyes, pero al fin de cuentas tiene que ver con cómo yo me siento contigo, con qué has hecho tú que me ha generado una determinada emoción, un determinado sentimiento o un determinado problema. Entonces, en el espacio de la mediación, primero validamos y respetamos las emociones de cada una de las personas que participan. Dejamos que se ventilen, le damos el tiempo suficiente para expresarse. Si de pronto hay una persona que no se siente en condiciones de seguir y tiene que tomar un espacio para respirar, para tomar agua, para tomar un café, para salir de la sala, todo eso es posible. Nosotros realmente reconocemos y de hecho hay ciertas técnicas que utilizamos los mediadores, como la técnica de reflejar. Mira, veo que te sientes molesto, veo que estás un poco angustiada con esta situación. Es decir, nosotros le damos vida a las emociones, cosa que normalmente en el derecho no pasa. Yo no he visto nunca una sentencia o que diga, bueno, aquí le damos prioridad a las emociones, cómo se siente la gente. No, lo que hablamos es de qué ley usted, qué normativa usted rompió. Entonces, claro, la mediación es otra fragancia y por eso es que estoy totalmente abocada a ese espacio. Obviamente, litigio, si alguien quiere litigar, yo le presento excelentes litigantes y le hago así, le digo, colega, agárrese de ahí porque eso no es lo mío. Señores, estamos conversando con la licenciada Paola Félix, abogada, especialista en conflictos y en resolución de problemas. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos conversando de otro tema bastante frecuente. ¿Por qué razón no se envía una persona con conocimiento legal, una persona que tenga manejos y mediación en conflictos antes de que se llegue justamente al momento del divorcio? Sobre todo porque la causa principal de divorcio en el país que aparece en los papeles es incompatibilidad de caracteres. Así que por tal razón vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando con la licenciada Félix sobre justamente mediación de conflictos antes de llegar a la parte del divorcio. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por esperarnos pacientemente aquí en El Arte de Curar. Este es el momento en el cual entramos al tercer bloque. En este tercer bloque, Neri Esteve me ha dicho, di las redes sociales del programa, pero yo creo que ustedes ya se la saben. El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Instagram, Facebook, YouTube. Usted nos escribe por ahí, nos dice, me gustó el programa de la licenciada Félix, hablando de la resolución de conflictos. Eso me está pasando a mí. ¿Cómo puedo contactarla? Durante todo el programa, el teléfono y redes sociales de la licenciada Félix se han estado colocando, le pueden escribir. Si no lo vieron o ustedes entraron muy tarde, nos pueden escribir por cualquiera de estos medios. Nosotros les facilitamos los teléfonos y contactos de la licenciada Félix. Si usted tiene alguna situación que entiende que una mediadora de conflictos puede simplemente participarle. Quedamos en la pausa de hablar de un tema sumamente frecuente. Se habla de que tentativamente 1 de cada 2 matrimonios pudieran verse en algún momento, casi a destruirse. Y se habla de que en los últimos años justamente la parte que tiene que ver con el divorcio se ha disparado. El problema es que aquí mucha gente utiliza la siguiente frase: no le aguante cosas. Tu cuarto está aquí si tú tienes que volver. Ay, demasiada gente vive para adelante y quizás mejores vecinos. Tú no tienes por qué estar soportando nada de eso. Y muchas veces entendemos que la paciencia quizás se ha perdido, la capacidad de tolerar también. ¿No sería una estrategia interesante que nuestro sistema judicial, previo a llegar a aspectos, repito, ya mencionamos lo de las herencias, pero vamos a hablar ahora de la parte familiar? ¿No sería prudente que quizás ese primer momento
antes de cualquier tipo de litigio, fuese que se sentase en una mesa con un mediador, porque la realidad era lo que tú decías. Aquí todo el mundo lo que quiere es partirle la cabeza al otro y resolver el problema de esa manera. Por favor, licenciada Félix, permítanos hablar. Claro, y me permito, doctor Balcácer, ir más allá del caso de ese divorcio y irme al ámbito, por ejemplo, del trabajo, donde alguien decide renunciar o donde una empresa tiene que despedir o digamos que prescindir de los servicios de un talento que por años ha cultivado y ya está dentro del engranaje de la empresa y es parte importante de. También me atrevo a mencionarle casos donde ya hay hechos de sangre por temas de convivencia, en el tema de los puede ser un sector hasta Piantini. Hemos visto el caso de los parqueos, cuando discutía a un vecino por los parqueos y lamentablemente le quitó la vida al otro. Y así una serie de situaciones que se dan y lo que estamos viendo realmente son las crisis de los conflictos. Ese despido, esa renuncia, esa petición de divorcio, ese hecho de sangre, ya es la crisis del conflicto, pero obviamente lo que busca la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos es tratar el conflicto apenas nace, para precisamente evitar esa evolución y evitar que llegue a la crisis. Claro está, en el ámbito de la familia, y tengo que ser muy respetuosa de personas como su madre, que es psicóloga, y otros psicólogos. Exacto. Los mediadores no damos terapia. Realmente cuando hay temas que son inherentes o necesarios en el ámbito de la terapia, en este caso terapia familiar, lo que tiene que hacer el mediador es referir al psicólogo familiar o al terapeuta de pareja, porque hay casos que nosotros realmente definitivamente no podemos trabajar. Digamos, pongamos un ejemplo práctico. Si la pareja está teniendo conflictos porque no están pudiendo ponerse de acuerdo con la forma en la que cuidan un bebé que acaba de nacer, es un conflicto que puede ir al ámbito de la mediación, porque el ámbito de mediación trabaja de manera muy concreta. Vemos el conflicto con el bebé, vemos el tema de los horarios, qué horario tiene usted disponible, qué horario tiene usted disponible, cuáles son los motivos, cuáles son los miedos, los temores, etcétera, y al final pues llegamos a un acuerdo cómo esa familia puede entonces co-criar ese bebé con mayor armonía. Un caso también puntual en el ámbito de los adultos mayores, que de hecho pasó en mi familia, con mi abuelo que se puso muy malito y a correr fanático, el despelote, la jaladera de moños, por ser un poco cruda, porque entonces, ¿quién lo va a cuidar? Yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo vivo aquí, pero yo tengo que salir a trabajar, fulano está muy cómodo allí, y se armó el verdadero berenjenal. Entonces es un conflicto en el que también puede entrar un mediador a escuchar cada una de las partes y ver cuáles son sus intereses, sus necesidades, sus temores, sus miedos, qué posibilidades de solución hay en la mesa y elegir la que sea más factible para todas y todos. Ahora, ya casos más complejos, casos que tengan una mayor profundidad y obviamente conflictos intrapersonales que son de la persona, los mediadores no lo trabajamos, sino que lo que hacemos es referirlos. Entonces siempre, miren, hay unas estadísticas, doctor, que el Observatorio de Seguridad Ciudadana nos dice entre 2019 y 20, que el 75% de las muertes violentas en nuestro país son dadas por nada más y nada menos que conflictos de convivencia, riñas y rencillas. El 75% de las muertes violentas en nuestro país, Observatorio de Seguridad Ciudadana República Dominicana, dice que tienen que ver con muertes violentas, generalmente los fines de semana, perpetrados por hombres, arma de fuego, los domingos. Es decir, que estamos teniendo dificultades para dialogar, para vivir con el conflicto y para gestionar esos conflictos del día a día. Si no se le da cabida al espacio de la mediación, entonces tenemos trágicas consecuencias. Una pregunta del punto de vista médico. Quizás algún administrador de un centro está viendo el programa, quizás alguien que labora en un centro lo está viendo. Ojalá. Y sabemos que la mayoría de los conflictos, pacientes, centros de salud, inician por un detallito pequeño. Tal cual. Lamentablemente hoy en día se ha convertido en un cliché, me siento inconforme con una atención, grabo un video del centro, grabo un grupete de gente, expreso mi inconformidad, lo envío a redes sociales, Sí. Las personas se hacen eco del mismo Sí. y se convierte en un problema para el centro, posiblemente para el familiar que grabó gente sin el consentimiento. Para el médico. Para el médico, para la institución. Claro. La pregunta es, ese tipo de inconformidad, paciente, centro de salud, paciente, médico, ¿podría quizá una institución tener algún tipo de equipo que antes de llegar a la parte legal pudiera quizás
mediar en ese tipo de escenario? Por favor, Me licenciado. encanta su pregunta, doctor Balcácer, porque no solamente los hospitales y clínicas, sino también las empresas, organizaciones, entidades, deberían de apoyarse de un tercero neutral e imparcial que le asista y escuche ese tipo de, como usted dice, inconformidades. Inconformidades que no tienen cabida en un tribunal, pero que si la cosa se complica, va a tener cabida en el tribunal. Entonces, claro que sí, que debe de haber alguien, y obviamente me pongo a la orden, que tenga el entrenamiento suficiente para recibir esas cosas que parecen sencillas, que parecen insignificantes, pero si dejamos que corra la bola, entonces sí se convierte, ese conflicto pequeño llega a su crisis, y la crisis del conflicto precisamente llega cuando ya el paciente no sabe lo que va a hacer, no ha sido escuchado con la debida empatía, no ve solución a su problema, entonces grava y afectando a todas y a todos. Entonces es necesario, es vital que en República Dominicana empecemos a hacer parte de nuestra cosmovisión y de nuestra cultura la mediación, y claro que sí, que los centros de salud deberían de apoyarse en un personal que, aunque no esté fijo necesariamente en la clínica, pueda ser llamado cuando hay momentos que atender. O también pueden tener un personal especializado dentro de las instalaciones. Pero la forma en la que, según mi experiencia, los usuarios sienten que el mediador es más imparcial es cuando no necesariamente pertenece a, sino que viene de fuera como una entidad totalmente independiente a ofrecer ese servicio de mediación para darle contención tanto a lo que dice el paciente como a lo que diga el médico o el centro médico. Una pregunta, licenciada Félix. Evaluando ese proceso, en República Dominicana, ¿por qué usted, y esto ya es algo un poquitito más personal, no ha valorado, no ha pensado que quizás esa mediación de conflictos se pudiera incluir en alguna institución avalada por alguno de los ministerios que tienen que ver con formación profesional? Por favor, ¿no entiende que pudiera quizás formar parte de alguna currícula? Claro, no, y de hecho aquí, por ejemplo, hay universidades, si no me equivoco, APEC, UNIBE, no me atrevo a mencionar otras más, tienen sí como una materia alternativa conocer los métodos alternativos de resolución de conflictos, y en esa materia alternativa, pues obviamente los y las estudiantes que generalmente están en el ámbito del derecho pueden conocer sobre los distintos métodos, porque además de la mediación está la conciliación, el arbitraje, la justicia restaurativa, los círculos de paz y una serie de herramientas que podemos utilizar para que haya paz y armonía entre las personas. O sea que realmente aquí ya lo hay, lo que obviamente hay que seguir es expandiendo, pero francamente yo no me he ido tanto a abocar para que lo entren en la currícula, sino más bien dar a conocer el servicio y precisamente brindarlo de plano, porque siento que también luchar por esos cambios es algo que francamente me va a quitar un poco de tiempo y energía. Yo prefiero ya manos a la obra, porque le digo algo, doctora, a mí no me gusta la burocracia. Yo soy muy práctica, entonces cuando tú intentas instalar algo en grandes entidades, la burocracia te come, entonces yo quiero vivir para poder decir que ayudé a mucha gente, entonces tal vez por eso no me he ido por ahí, pero sí, por ejemplo, tengo amigas, en este caso Katy Cibolani, que es una gran amiga que también es mediadora, que ha dejado un muy lindo programa de mediación escolar, está en el MINER, está ahí, los maestros y maestras pueden acceder a él y con 15, 20 minutos a la semana que puedan enseñar a los estudiantes algunas cosas de cultura de paz, podemos empezar a sembrar y ver ese cambio desde esa generación hacia adelante, de cómo ver los conflictos y gestionarlos de manera adecuada. Y doctor, nunca dijimos lo que era la mediación. No te preocupes, que todavía nos queda un bloque. ¡Ay, qué bueno! Así que vamos a la pausa y al regreso hablaremos justamente qué es la mediación. Sobre todo que si usted tiene un hijo o una hija que está estudiando Derecho, usted quizá lo que quiere es dar un manazo, como decimos aquí, que defienda a un narco grande, que defienda un problema de tierra grande para que se haga de dinero. Pero quizás su hijo tiene o su hija tiene un corazón dedicado posiblemente para mediar en algún tipo de conflicto. Y también preguntaremos en el próximo bloque varias figuras que se han erigido en nuestro país, en nuestra historia, como grandes mediadores, posiblemente sin tener la formación que tiene nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Félix, Paola Félix, con quien le preguntaremos cuáles son esas características que debe tener una persona para participar como mediador. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Sí. A través de cambiar esa narrativa, esas historias que traen ambas partes. Realmente
los tres estilos de mediación son maravillosos, tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero en fin, eso es lo que busca la mediación, la armonía entre las personas a través del diálogo, de una persona tercera, neutral e imparcial. Es un espacio voluntario en el que las partes participan si así lo desean. Si en el camino, en el proceso de mediación deciden, mira, ya yo no quiero seguir con esto, perfectamente pueden salir del proceso y no son penalizadas ni penalizados. Pueden llegar hasta el final y llegar o no a un acuerdo, y de no llegar a un acuerdo tampoco es penalizado. Y es fundamental mencionar dos cosas, que es un espacio voluntario. Nadie te puede obligar a ir a una mediación porque en dado caso los resultados no van a ser fidedignos, legítimos. Y por otro lado es un espacio confidencial en el que todo lo que allí se diga, firmamos un acuerdo de confidencialidad y nos comprometemos a no compartir lo allí expresado. Por último, es un espacio autocompositivo. Quiere decir que las partes son las protagonistas y que de ellas deben nacer los acuerdos de solución. El mediador no aconseja, el mediador no da terapia. El mediador ayuda a que de las partes afloren las soluciones idóneas para esta situación particular. Licenciada Félix. Si no se entendió ahí, doctor. No, mira, pero escúchame, hay algo rapidito. Los mediadores que nosotros conocemos son dos. Ese mediador de conflictos, siempre histórico en República Dominicana, que estuvo mucho tiempo con nosotros, ya fallecido, no voy a decir nombre, pero esa persona era alguien que todo el mundo, como dicen los gringos, look up to, esa persona que todo el mundo admiraba. Me doy a entender. En el ámbito político, sobre todo. Y sentía gran respeto y admiración por esa persona. La pregunta es, si un padre tiene un hijo que está estudiando Derecho y dice, fulanito parece que va a ser mediador de conflicto, la pregunta es, ¿cuáles serían esas características que quizá una persona que está estudiando Derecho, viendo el programa, dice, mira, pero yo creo que yo diera para eso? ¿Qué tú entiendes que debería tener, por favor? Sí, bueno, el mediador es una persona muy discreta, porque obviamente la confidencialidad es uno de los pilares. Discreción, o sea, no puede ser mujer. Ah, no, mentira, tú eres mujer. No, puede ser mujer u hombre. No, hay hombres chismosos también. Excúsenme, hay hombres chismosos. Sí, pero entre ellos, no se dejan ver perfecto. el refajo, como dicen. Sí, es una persona muy discreta, respeta mucho la confidencialidad, es una persona que también de alguna manera tiene inteligencia emocional, no es una persona emocionalmente explosiva, porque imagínese usted, las personas emocionalmente explosivas y el mediador también, eso da pie a una cuarta guerra mundial. También el mediador es una persona que tiene mucha empatía, que reconoce en el otro qué emoción hay y la legitima. El mediador es una persona, yo pienso que también tiene mucha vocación por ayudar a los demás, y sobre todo no quiere ser millonario, porque sí sé que hay muchos colegas abogadas y abogados que dicen, yo me voy a hacer rico con un caso, yo quiero dar un palo, como usted decía, ¿verdad? Un manazo. Un manazo, un palo de tierra, un caso de un gran narco, pero si usted quiere ser rico, este no es el espacio para usted hacerlo. Ahora, lo que sí te puedo garantizar es que hay una gran satisfacción personal en ayudar a otros de esta perspectiva de la mediación. Hay algo que no quiero que se quede, porque el otro mediador que todo el mundo conoce, nosotros tenemos aquí una psiquiatra forense que forma parte de este espacio, que es la doctora Katy Giselle Gómez, que es psiquiatra forense, y cada vez que ella viene siempre hablamos de CSI New York, CSI Miami, porque ese psiquiatra forense que sale. El otro es el mediador de la película. El mediador de la policía que lo envían para ese hombre que tiene secuestrado 5 gente en un banco, y está pidiendo que le manden un helicóptero, 80 millones de dólares, dice que si no lo va a matar y lo amarra con explosivos. Un negociador. Sí, un negociador, un mediador, ese es el término que se utiliza. La pregunta es, ¿ese proceso formativo también aplica para personas como ustedes o ese Hollywood que tiene esa figura para vendernos justamente ese resolutor o esa persona que va a resolver algún tipo de conflicto? Por favor, licenciada, y disculpe que no me llama Hollywood, claro, pero eso es lo que la gente ve. Claro, no, en la vida real, obviamente, mi formación no va abocada a esa rama, pero sí hay grandes... O sea que hay un secuestro, no la podemos llamar. Ay, no. No la llamamos, ¿sabes? Ay, lo siento, pero yo sí podría obviamente referir, porque digamos que ahí hay un tema de un manejo de una crisis bastante compleja y que obviamente requiere de otras habilidades y otro entrenamiento que francamente no tengo, pero estoy segura que otros, si así lo desean, lo pueden cultivar. Pero sí existe, sí hay muchos profesionales, sobre todo a nivel policial, que trabajan esa parte, a nivel policial fuera del país. Ok, o sea que estamos hablando de que sí existe la figura. Claro, claro que sí. Un componente diferente, pero que pudiera vincularse un poquitito, doctora. Totalmente. Licenciada, totalmente. nos quedan exactamente unos 3 minutos.
quisiéramos que dentro de lo posible usted nos diera sus recomendaciones para aquellas personas que quizás la están viendo y quizás no entienden que realmente necesitan un mediador en la situación en la que están viviendo. Porque cuando uno habla de mediador, habitualmente estamos hablando de varias partes en conflicto. Si pudiera, por favor, darle sus recomendaciones, por favor. Mire, mi primer consejo es que si quiere ahorrar tiempo y dinero en un tribunal, primero reconocer que tenemos un conflicto, eso es lo principal. Sincerarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos y ver que realmente tenemos un conflicto con la otra persona. Y si nuestra intención no es durar años en un tribunal, desgastarnos física, mental, emocionalmente, si nuestro interés no es perdernos de la vida mientras transcurre en paralelo un juicio en el que a cada rato tenemos que estar acudiendo a una audiencia, si nuestra intención es también cuidar la relación con esa otra persona, que nos importa la relación con esa otra persona, es un esposo, es una suegra, es una madre, es un jefe, es un colaborador, es un vecino, es un hijo, es un abuelo, es un sobrino, es un amigo de años, es un socio en mi negocio y me importa la relación. Yo pienso que definitivamente la mediación puede ser una alternativa viable para cuidar la relación, cuidar el tiempo de vida, cuidar el desgaste emocional, cuidar el bolsillo y tratar de tener una solución más efectiva y que realmente va a rascar donde pica, como dice una de mis grandes maestras. Porque muchas veces vamos a juicio y muchos de ustedes se podrán ver reflejados en ello, le dan una sentencia 10 años después y dicen, ¿y ahora qué yo hago con esto? ¿De qué me sirve esto? No me satisface aún yo haya tenido causa gananciosa. Entonces, donde sí realmente puede haber un ganar-ganar es en la mediación. Así que yo, felices de que quienes deseen contactar para mis servicios, pues aquí estoy. Y muy importante, la formación, doctor. La gente, las empresas tienen que enseñar a sus colaboradores cómo resolver conflictos entre ellos. Sale más barato que irse al tribunal de trabajo. Tal cual. Lo que pasa es que la gente cree que cuando ya una cosa llega al tribunal de trabajo siempre gana el empleado. ¿Es verdad eso? No. No es verdad. No necesariamente. Ahora sí me da mucha pena y debo decir que en la instancia de conciliación sea, ¿a qué acuerdo llegaron? Eso no es una mediación. O sea, ahí se deforma totalmente lo que es la conciliación y la mediación. La conciliación no es que entre el abogado de una parte y del otro y decirle, dígame, ¿acuerdo o no acuerdo? Eso no es una conciliación y por eso a veces la gente no le ve el valor que tiene esta figura, porque no siempre se hace con todas las letras. Señores, queremos agradecer a la licenciada Paola Félix que haya estado con nosotros aquí en El Arte de Curar. Creo que este es un tema que en este país se toca muy poco. Yo creo que ustedes han aprendido algo, yo también, pero nos quedan muchas dudas. Así que la licenciada Paola Félix tendrá que venir en algún momento para explicarnos otra vez todo esto que acabamos de escuchar. Claro que y aquellas personas que nos siguen y que están viendo el programa quizá al final, recuerden que en unos días estará arriba en YouTube, repito, como El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Señores, muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima.